¿Qué significa sanar realmente? Nos sentamos con Aida Levy, una psicóloga terapeuta que aparte es gran amiga. Ella nos cuenta cómo su historia personal ha sido siempre el motivo para su sanación, ya sea con ella siendo la paciente o a través de todas las herramientas que utiliza como terapeuta. Platicamos sobre lo que verdaderamente significa sanar y lo importante que es tener compasión contigo mismo en el proceso. Quédate a escuchar los miles de veintes que nos cayeron durante este episodio, porque estamos seguros que a ti también te caerán unos cuantos. Este espacio es patrocinado por Vinos del Mundo de Vinos América. Los encuentras en Instagram como @vinosdelmundomx. Yo soy Michelle Purroa. Y yo soy Pepe Saldaña. Y sabemos que no tenemos todas las respuestas al éxito. Pero en este podcast queremos compartirte qué hemos hecho y cómo hemos llegado a lograr lo que hoy tenemos construido en nuestro matrimonio, paternidad, negocio y la relación con nosotros mismos. Y es a través de historias de desafíos y triunfos e invitados que te compartimos este camino de regreso a nosotros por medio de la intuición y el salirnos de lo convencional. Justo así es como decidimos vivir nuestra realidad y llamarle a este espacio Fuck Normal, I Want Magic. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fuck Normal, I Want Magic. Yo soy Michelle Purroa. Yo soy Pepe Saldaña y el día de hoy tenemos a una amiga, una invitada, Aida Levy. Bienvenida, Aida, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. De verdad estoy súper feliz de estar aquí con ustedes en este proyecto que me encanta. Muchas gracias. Antes de empezar, quiero platicar que hace un tiempo en terapia hice un ejercicio que me pusieron para saber en qué momento de mi vida se tronó esa burbuja donde en la infancia creemos que todo es maravilloso e increíble y de repente por alguna situación que llega a pasar te das cuenta de que la vida puede cambiar de un segundo para otro. Y me di cuenta de que fue a través de la vida de tu familia, de la historia de tu familia. Quiero contarles que Aida es la segunda hija de 5 hijos y una de sus hermanas, digo tú también, pero una de sus hermanas que es de mi edad, es de mis mejores amigas desde kinder. Y pues son una familia hermosa, pero de repente me acuerdo que íbamos en cuarto de primaria y nos dan la noticia de que tu papá había sufrido un asalto en la carretera. Sí. Y en una época que no era tan común. Sí, y a partir de ahí se desencadenó una historia, la verdad, súper trágica, familiar, que la viví muy de cerca por ser tan amiga de Rosalba. Y de verdad sí me cambió mucho la perspectiva de que la vida da la vuelta en un segundo y tu situación puede ser otra de un día para otro. Y bueno, cuento esto porque a raíz de ahí comienzan a vivir ciertas cosas en tu familia. Sí. Hoy por hoy, Aida es psicóloga, terapeuta y ejerciéndolo, no desde hace mucho. Yo creo que esa es una otra parte que vamos a ir platicando en el trayecto del podcast. Pero me gustaría empezar porque nos platiques un poquito de tu proyecto Sentido que surge a raíz de lo de tu papá. Sí, bueno, cuando pasó la experiencia, yo estaba en una edad muy difícil porque era la pubertad, adolescencia. El asalto se dio a mis 13 años y su muerte, porque no murió luego, estuvo hospitalizado 1 año y medio, bastante mal, o sea, nunca volvió a estar bien, realmente no hablaba, estaba como en un coma, pero no era total coma. 1 año y medio. Te podría decir, no sé qué estuvo mejor si fuera así, 1 año y medio, él como preparándonos hasta cierta forma, porque aparte el asalto fue muy violento, fueron un balazo en el hombro, otro en la cabeza. El de la cabeza, como la bala no salió, le hizo muchísimo daño en el cerebro. Y 1 año y medio, pues yo vi a mi papá así, pues, ahora sí que en una cátedra de soltar el control. O sea, no podía hacer nada por él mismo, tenía que tener enfermera 24/7. Y cuando fallece, yo tengo 15 años.
Entonces, para mí no se me permitió como la demanda de la experiencia no me permitió tener adolescencia. Aquí, pues cuando yo estaba avanzando en esta experiencia, yo me acuerdo que dije, yo voy a estudiar psicología, yo voy a estudiar psicología, yo voy a estudiar psicología. En ese tiempo hasta me decía por otras razones, como por poder ejercer y tener a mi familia. Pero en realidad, pues ahora que ya estoy en todo esto, me doy cuenta que era pues en mucha base porque realmente eso que viví fue, y que vivió mi familia fue potentísimo. Uh-huh. Y que parte del, pues yo creo que de mi sabiduría interna, de mi misión de alma, a lo que vine, que tiene mucha esencia de servicio, iba a estar muy enfocado a la sanación, sobre todo a la sanación del sistema, que el enfoque que yo elegí en la carrera, como especializarme, es el enfoque sistémico, que es como el sistema de origen es la familia, es papá y mamá biológico y con quien tú creciste. Y pues, no sé si sepan, pero la especialidad de cada terapeuta, seas psicólogo, seas reikista, seas constelador, seas lo que seas, comúnmente tu línea de especialización se va mucho de la mano de lo que tú viviste y sanaste. Okay. O sea, si tú has ido con un terapeuta, un psicólogo, con Anna Meyer, que creo que fue también tu invitada. Anna Meyer tuvo unas experiencias, unas vivencias que tú tienes similares, porque el terapeuta atrae pacientes similares a uno mismo. Wow. Y es un poquito energético porque es como si tú vieras a esa persona y tú dices, yo no sé qué ha hecho ella o él, pero yo quiero eso. Entonces, esa experiencia de mi vida, que fue la muerte de mi papá, les puedo decir que en un gran porcentaje me hace la gran terapeuta que soy ahorita y me considero muy buena. ¿Por qué? Porque lo veo en los resultados de quienes van conmigo. Claro. Pero haber llegado a ese punto, pues creo que es lo que vamos a indagar en esta plática, que es cómo sanar todas esas experiencias. Justamente ahorita que hablas de la infancia, casi todo el mundo hace un retorno consciente a la infancia. En la infancia es donde se producen todos estos traumas, todas estas huellas, y que irremediablemente hay que ir a ese niño y sanarlo en el... Como a mí me gusta trabajar, la respuesta es sí. Hay otras líneas y creo que también son correctas. Yo no creo que tengo la verdad absoluta. La línea que yo trabajo, sí. Y más o menos se los voy a explicar como pues yo lo viví en mí y lo transmito. Las personas que llegan a mi consulta, yo les digo, a ver, así yo les explico cómo trabajo, y les digo luego, así yo trabajo, y si te resuena, pues bienvenido, y si no está bien, dime qué buscas y te recomiendo, y los refiero a veces. Yo creo y siento que la infancia y la adolescencia es el lienzo que el alma pide para que cuando seamos adultos sanemos eso. Y yo me muevo desde la premisa de que vivimos varias vidas. Y así se los digo a mis pacientes. Y hay pacientes que no creen, pero todos se quedan porque no nos suena. Y entonces yo les digo, a ver, es que tu alma eligió a ese papá, tu alma eligió a esa mamá, eligiste esas experiencias. O sea, yo creo que mi alma sabía que iba a perder a mi papá en esa edad y que iba a vivir todas esas experiencias, que sí cambia a mi percepción, y no tengo la verdad absoluta, pero a lo que yo sané en mí y veo, porque tengo un estudio marcado en mi consultorio, que lo que vas a decidir hacer en la vida adulta sí depende, y ahí está mucho más el libre albedrío. O sea, ahí sí no está escrito. Ahí es si te pones las pilas a sanar o no. Si haces algo con tu infancia y tu adolescencia, ahí sí existe el camino de la sanación y la no sanación, como se puede ver en un sistema, en una familia, ¿no? O sea, yo podría tener una hermana o un hermano que no la arme en aprender acerca de la experiencia, y bueno, se puede ver hasta en gemelos, ¿no? Como un gemelo la arma chido en el tema de salir adelante acerca de una experiencia difícil en la infancia, y el otro gemelo no. Wow, se me está volando la cabeza. O sea, ahora, ¿es libre albedrío o es destino? Yo creo que es una mezcla de ambas. Yo creo que sí sí pactamos vivir ciertas experiencias en la infancia y en la adolescencia muy puntuales, y en la adultez también, pero cómo yo lo voy a atravesar, sí tengo libre albedrío. Fíjate que el otro día estaba escuchando a Ravi Shankar.
Y él se refería al pasado como el destino. Ajá. Y al presente como el libre albedrío o el futuro. Ajá. Y se me hizo interesantísimo. Sí, algo así, sí. Está Básicamente padrísimo. es lo que estamos diciendo, Sí. si te fijas. ¿Y por qué yo me di cuenta de esto? Cuando me leí mi carta astral, venía ahí una pérdida de un padre, así como, no viene exactamente tampoco, pero sí viene como cierta formulita. Y además ¿no? debe haber diferencias, evidentemente. Claro, claro. Y sí te puedo decir, y esto como dato aquí, pues sí, para la gente le va a servir esto. Si tú vas a que te lea la mano, si vas a que te lea la carta astral, si vas a que todo esto que ahorita está muy sonado, que te hagan el tarot, la persona que te lo está leyendo tiene una interpretación de la información y te va a dar su interpretación, más nunca nada es así como literal o no hay forma de cambiarlo. Siempre hay formas de cambiarlo. Aquí lo importante es entender que estas herramientas nos ayudan a entenderme más, a saber más información acerca de mí y sanar a través de ellas. Y eso fue un poquito lo que yo tuve que mezclar, porque es que, ¿qué les puedo decir? Es muy difícil a veces que llegan personas a la vida y a mi consultorio y así, y te cuentan unos casos de vida que tú dices, pues, ¿cómo es posible que esta persona haya vivido eso tan difícil? Y no, yo me hacía muchas preguntas existenciales de chiquita, antes de que pasara lo de mi papá. Yo me hacía muchas preguntas existenciales, como que veía a alguien en cierto desafortunio económico, familiar, de enfermedades. Y yo decía, ¿por qué esa persona está viviendo esa experiencia y yo estoy bien? Y yo me hacía muchísimo esa pregunta y sentía como mucha injusticia, mucha... y luego como que yo me sentía preparada como para algo, pero no pasaba nada. Y yo se los prometo que cuando pasó lo de mi papá, yo dije, era esto para lo que me estaba preparando. Era muy raro. Es más, hubo un punto en que hasta dije, lo habré provocado, porque yo decía, mi vida está muy aburrida y yo tengo muchas herramientas y no me pasan casi cosas. Mis papás se quieren mucho, están juntos. Cuando pasó lo de mi papá, dije, lo habré atraído, y luego algo en mí decía, no, más bien como que sabía que algo difícil iba a pasar. A raíz de esa experiencia, mi familia, al ser una familia grande, mi papá era el proveedor, yo creo que la parte económica ha sido una de las marcas más potentes que he tenido en mi experiencia, porque vivir en un círculo donde social y económicamente estás en un estado, en una realidad, y cambiarlo, pero seguir ahí, lo hace súper difícil, que creo que hasta cierto punto eso lo compartimos tú y yo, ¿no? Esta experiencia de cambios económicos en un mismo círculo, una situación difícil de acomodar a tan temprana edad. Súper difícil, incomprensible. Incomprensible, porque una de las partes difíciles que mi hermana mayor y yo vivimos principalmente fue... Después de unos años, el seguro de vida se terminó. Mi mamá, en esta inexperiencia de manejar el dinero, porque pues no, mi papá siempre lo manejaba, malas decisiones en tema económico, no muy buena asesoría, porque pues hasta llegó a pedir ayuda y no se la daba. Eran unas variables perfectas que se tenían que vivir. Al mismo tiempo, en ese momento eran terribles. Y cuando vimos esa experiencia, yo necesité trabajar desde muy joven. Y trabajar para comer. O sea, no era como trabajar para mis chicles, para mis fiestitas o mis salidas o mis viajes. No. Era trabajar entre mi mamá, mi hermana grande y yo, porque mis hermanos eran muy pequeños para trabajar. Sí, los chicos, los tres últimos. Y era económicamente dar el dinero que te llegaba, pum, y con eso comíamos. Y me acuerdo que era cuando estaba súper de moda la anorexia. Y todo el mundo creía que yo era anoréxica, pero era porque no teníamos que comer. Pero era esta parte que te digo tan difícil de, ¿cómo no van a tener que comer? Ay, no. Y entonces medio lo ocultábamos, pero pues no, pues sí es una realidad. Me acuerdo que ciertas amistades lindísimas, en parte tu familia, la familia de Lili Vega, o sea, mucha gente muy linda que llegaban a ayudarnos, sí, porque en realidad como que percibían, ¿no? Y es esta parte como de variables que provocan que la experiencia tenga como que una sazón muy peculiar, en este caso para mí, para mi hermana la grande, porque, por ejemplo, la generación de mi hermana es muchísimo más
fijada en lo económico, ¿no? A mí ya nos tocó como que no necesitabas tener tanta lana, sino con que solo fueras chido. Sí. Tampoco no estoy ese cambio. Sí, Tu sí, generación, Pepe, sí era más del que tuviera lana. El Lo que chido. pasa es que yo les llegaron como 60 años. Pero sí, que sí, con ¿no? que fueras auténtica. Ajá, chida, ya la armabas. Si tenías lana, pues te ayudaba un poquito más, pero no era el todo. Entonces mi hermana lo vivió muy diferente, los chiquitos muy diferentes. Entonces, cada persona con esta variable pues tenía su sazón de la experiencia que vivió a través de ello. Y cada quien, aunque seamos hermanos, aunque la herida general sea, por ejemplo, el abandono de papá, si la quieres generalizar, cada quien la tuvimos que sanar. ¿Tú qué rol jugaste en ese momento en tu casa? Yo jugué el papá. Pues el Yo tomé el proveedor, rol ¿no? de mi papá. Sí, no, pero es que Dani también. No, Dani fue más mi mamá. Y mi mamá jugaba entre sí ser la adulta, pero luego le entró una depresión tremenda porque la realidad es que mi mamá... yo me acuerdo ver a mis papás juntos y era esos pues matrimonios bellísimos de abrazarse y súper cariñosos. Estaban enamoradísimos. Entonces para mi mamá fue un gran golpe. Ahorita que yo viví un divorcio, te puedo decir, fue muy doloroso, no me puedo imaginar lo que vivió mi mamá al perder a su pareja literal, o sea, que se vaya, se esfume, ¿no? O sea, si un matrimonio es así de difícil, yo dije, imagínate mi mamá amándolo y que a nivel terrenal vida se esfume. Sí. Entonces, mi mamá en esa depresión me dio baja hija y a veces medio sí sube a sacar al quite, pero en realidad en esta necesidad, aparte éramos muchos. Sí, Entonces, sí, 5 hijos, o sea. Yo creo que mi mamá nos decía, qué horror. y esta fue una dinámica que mi mamá provocó, que todos los hermanos lo tuvimos que trabajar en terapia. Fue, tus hermanos son lo más importante en esta vida. O sea, casi más que tú. O sea, y decía, y esta familia no puede atravesar otra experiencia dolorosa de ese grado. Entonces se me cuidan. Yo era muy responsable. ¿Te fincó esa responsabilidad? Sí, no, yo por mí, y 1, 2, 3 por mí, mis hermanos, a mi hermana la grande 1, 2, 3 por ella y sus hermanos, y a todos, cada uno. Entonces, entre todos nos cuidábamos, entre todos nos paternizábamos, entre todos. En realidad, a nivel general. Ya a nivel más particular, si te puedo especificar roles, era esa parte, como que en mi caso yo agarré más la paternal, o sea, el rol paterno, Dani el materno, y mi mamá se medio hacía hija y luego sí agarraba el materno. O sea, había rachas en la misma tristeza de mi mamá. Pero todo, o sea, yo ahorita que ya lo veo en este espacio de aprendizaje, sanación, o sea, todo era perfecto. O sea, yo veo tantas constelaciones familiares, porque llegué a ir a muchas, en donde esta dinámica surge aunque no se haya muerto alguien. O sea, o porque se fue alguien, o porque ese alguien está en una energía más femenina que masculina. O sea, hay tantas dinámicas, pero es bastante común. Claro. Otro tema también que me di cuenta de este mandato que mi mamá nos dijo, o esta programación, o código, de 1, 2, 3 por ti y tus hermanos es lo más importante, y mis hijos siempre unidos. No les puedo contar ya que crecimos, pues lo difícil que fue. ¿Por qué? Porque era estar preocupado por el hermano, pero pues el hermano o la hermana ya eran adultos. Ya responsable, ya es grande, ¿no? Ya. Claro. Era una programación instaurada por mamá. Claro. Oye, Aida, volviendo un poquito y retomando el tema terapia, este cliché tan sonado que todo el mundo trae de lo que te choca, te checa, ¿qué es lo que espejea? ¿Cuál es la lógica que está detrás de esta sentencia que se ha vuelto tan común y ordinaria? Sí. Que si se llama la ley del espejo en idioma fácil. Okay. Resonancia en otros. Te voy a hablar un poquito también desde la perspectiva la psicológica, pero al mismo tiempo también la energética, porque estudiamos un poco de Reiki y de lo que yo he visto. En la parte del área que yo me especialicé, que es el sistémico, comúnmente estos roles o estas heridas o esta información consciente o inconsciente se me va a manifestar y me va a resonar o se me va a hacer familiar o conocida afuera. Entonces,
No es nada extraño que si yo estoy en mi escuela, entro a una escuela, a mí me vayan a caer bien las amiguitas o los amiguitos que resuene similar a mí en mis heridas, o en mi dinámica familiar, o en mi forma ni siquiera los tienes que buscar, ¿no? O sea, no, nos atraemos. Te juntas. Claro. ¿Por qué? Porque consciente e inconscientemente eso se me hace familiar. Y el ser humano siempre por la tendencia es que se va a ir a lo familiar. ¿Por qué? Porque, aunque sea feo, porque es lo seguro, porque es lo que yo entiendo, es lo que yo sé, es lo que me suena y es donde yo me sé mover. Entonces, consciente o inconscientemente yo me voy a dirigir a esas personas, a esos espacios, a esas dinámicas. En la infancia se nota muchísimo, o sea, hasta si tú ves las bolitas de amiguitas o amigos se visten parecido, tienen ciertas historias similares. Si no es de chiquitas, conforme van creciendo, es muy peculiar, se va apareciendo. O sea, en mi bolita de amigas, yo fui la primera que perdió un papá, pero al rato ya éramos 4. Y no es como que, ay, sí, cópiame, ¿verdad? Pues nadie te quiere copiar en eso. Era, así resonábamos. O sea, pero no era que se atrajera eso, sino nos vibramos porque al final el alma sabía que íbamos a tener ese tipo de abandono. Y eso lo vi después, o sea, no es en ese momento. Entonces esto surge a nivel inconsciente y consciente porque es lo que me resulta familiar. Y a nivel energético, a nivel vibracional, yo lo veo pues también. Esto no lo habla la psicología, o sea, la psicología no te va a hablar tanto de vibras ni de resonancia, te va a hablar más como de lo que le resulta familiar a la psique, que es a la mente. Sí, porque eso más bien es un corte académico, ¿no? Exactamente. O sea, lo demás pues es alternativo. Es alternativo, ¿no? Y no es comprobable que yo sí creo que sí es, pero más bien nadie quiere meter la lana para comprobar, ¿o no? Pero fíjate, ¿por qué se dice te choca? O sea, lo que te choca te checa. porque, por ejemplo, haz de cuenta, particularmente, y un ejemplo muy pueril, ¿no? Es decir, a mí me choca la impuntualidad. Pero no soy impuntual, o sea, soy súper puntual. Bueno, ahí ya te tendrías que ir a la infancia o a la adolescencia probablemente a revisar. O sea, no está, ¿qué provocó? No es tan transparente. No es tan literal. Ya. Lo que me choca. A veces sí. A veces es literal y ahí estuvo súper fácil. Como saber qué es lo que... Pero cuando tiene estas partes como de lo contrario, porque casi siempre es o lo igual, lo que me choca, o la otra polaridad. Okay. Y al menos en terapia, como yo lo trabajo, es buscar la raíz de lo que esa experiencia, esa situación o esa persona que te choca te refleja, que tienes que acomodar, ordenar, actualizar o sanar. Yo creo que en la pareja se ve cañón, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde más claro, como el agua, se ve, o sea, porque te enamoras de esa persona. Y te va a tocar tus puntos. Te enamoras de esa persona y luego dices, pero ¿por qué me choca tanto esto, no? O sea, volviendo al ejemplo de Pepe, de la impuntualidad. Sí, o sea, se casó con la impuntual. Pues por algo. O sea, está cañón, pobre. Hay algo en tu infancia o adolescencia que surgió y puede ser una experiencia. O sea, no tiene que ser algo ni muy traumático, ni algo así como que catastrófico, como quizás lo que estamos platicando que yo viví. Puede ser una cosa de que, no sé, estabas chiquito, tu mamá dijo que te iba a recoger y no te recogió puntual y a ti se te quedó tus papás son extremadamente puntuales y también a ellos les chocaba la impuntualidad. Y lo absorbiste. O sea, en realidad es eso. ¿No? O sea... Sí, pero es que yo sigo sin entender por qué me checa, pero bueno. ¿Por qué te choca? No, porque te checaría. Sí. Algo tienes que revisar acerca de eso. Pero pues no, aquí no vamos a tener consulta. Ok, pero igual ni siquiera hay tanto problema en ese tema. O sea, la realidad es que se me checa en cosas más banales. Ni para qué le indagas. Vete a las que realmente te molestan o las que realmente te sacan de quicio. Como sucede con la pareja. Que es, la pareja es con la persona con quien más vamos a evolucionar. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de decir, Michelle. Es la que más me va a reflejar la información que yo necesito sanar. Es que aparte, también está muy de moda el término sanar. Y no tenemos que sanar todo, ¿eh? Hay veces que también es nada más actualizar, que puede ser una creencia, puede ser un código,
puede ser O puede ser observarlo y ya nada más decir, ahí está, ya lo vi. Exactamente. Tampoco Aunque tenemos no que sanar todo. Porque obviamente con la lógica que tú dijiste al inicio, donde para ti tenemos o somos producto de ciertas vidas pasadas, Ajá. pues evidentemente toda esta serie de vidas uno supondría que en su conjunto es la sanación total, ¿no? Es como yo lo veo también. Y por lo tanto, este parámetro del día de hoy, de esta vida, de esta actualización, pues pudiéramos tener un avance X. Exactamente. Al grado que toque aquí. Fíjate, yo cuando les digo esto a pacientes que han vivido, por ejemplo, abuso sexual, y sobre todo abuso sexual de papá o una violencia muy potente acerca de mamá, yo les puedo decir que cuando yo les explico ¿qué te puedo decir? Esta metodología y teoría, porque no la tengo, esta teoría con la que yo trabajo, les resuena mucho y les da paz. Y me dicen, es que de esta forma la puedo acomodar. A ver, entonces, cuéntanos. Más o menos es, a ver, cuando es abuso en infancia, ¿ok? No vamos a ponernos a indagar si estuvo chido o no, o sea, estuvo horrible, está feo. Aquí lo importante es entender que tu alma quiso vivir esa experiencia y lo que tú tienes que hacer es sanar esa experiencia e irte a tu vida, con todo y que está horrible. Y yo les digo, yo no sé si en otra vida tú abusaste del personaje que viene siendo tu papá hoy. Yo te diría que sanes en esta, porque el que puede sanar es el que es la víctima. Entonces, si tú ya no quieres volver a repetir esto, ponte a sanar esto. Y me dice, a ver, entonces me estás diciendo que no tengo que perdonar a mi papá. No se trata de perdón. Se trata de tomar la experiencia y crecer con ella e irte a tu vida. Y para eso no tienen que hablar con el abusador, perdón. O sea, sí. ¿no? Y entonces me dicen, entonces no me tengo que llevar con mi papá, no tengo que perdonar. No. O sea, se trata de aceptar la experiencia, entender que tu papá es ese. No está chido el papá, no le vamos a poner un positivismo tóxico a creer que eso estuvo o que se normalice. No, o sea, no está chido. Y parte de la sanación de esa persona va a ser alejarse de él o alejarse de esa madre violenta. Parte de la sanación. Porque yo les digo, aquí venimos a sanar el vínculo, no la relación. El vínculo es cómo me siento yo cuando pienso o no pienso en esa persona, cuando la veo o no la veo, cuando le hablo o no le hablo. Y como yo lo trabajo, lo que buscamos es paz. ¿Okay? Es estar en paz con eso. Ahí es, como yo lo trabajo, es la brújula que nos está diciendo si estamos sanando o no. Por ejemplo, si mi papá fue un hombre violento, o digamos la muerte de mi papá, no me va a dejar de doler la muerte de mi papá, porque yo voy a vivir experiencias que me van a ir ayudando a procesar mi dolor. Pero es, como yo sé que estoy sanando, es porque lo hago en paz. Porque me puede entristecer que mi papá no esté aquí, y al mismo tiempo, porque eso también es algo que la gente como que no cree que puede haber estos dos sentimientos al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo yo puedo estar en paz. Sí. ¿Por qué? Porque tomé la experiencia, sané a través de ella y me fui a mi vida, y aparte, en mi caso, estoy ayudando a más personas. Claro. No está peleado con de vez en cuando sentirme triste por la muerte de mi papá. ¿Sí me explico? Sí. Ahorita como que tanta información de sanación, uno cree que sanar es... ya no sentirte triste nunca más. No, es que uno puede sentir paz. Tristeza, traigo el inglés cuadrado. Tristeza. Uno puede sentir tristeza y al mismo tiempo paz. Sí. Uno puede enojarse y estar en paz, porque quizás de ese enojo sale un buen límite. Aquí la palabra clave sería, ¿estás sabiendo procesar las emociones? Claro. Sí, porque el chiste es no negarlas, ¿no? Exacto. Y se nos ha enseñado mucho que tenemos que, bueno, no se nos ha enseñado mucho, pero se nos ha invitado a que no tienes que estar enojado, no tienes que estar triste, tienes que estar en paz, como si fueran dos estadios distintos. Exacto. ¿No? Sí. Y no se pueden estar al mismo tiempo. Porque, a ver, si estás en un velorio, si se muere tu perrito que estuvo enfermo mucho tiempo, pues muchas veces se siente paz. Yo les puedo decir que cuando mi papá murió, una parte de mí que estuvo aliviada, porque
la situación en la como que él se encontraba Era terrible. era terrible. Entonces, era muy difícil para mí a esa edad, sin un apoyo terapéutico, porque pues en ese tiempo no se usaba, darme cuenta que tenía estas dos situaciones en donde me daba paz que ya hubiera trascendido para su descanso, y al mismo tiempo con la misma potencia, triste, enojada y dolida. Y era como esta situación de una guerra interna. Y te digo, todo esto es lo que a mí me ayudó ya en mi vida adulta. ¿Yo qué hice? Tapé las emociones, me puse en modo supervivencia y a darle a sobrevivir. Entonces las emociones, digamos que las pospuse. ¿Cómo? Sin paz. O sea, no había paz. Tengo una pregunta porque me gustaría ir rápido a un tema. Dime. Que se vincula con tu historia también y con la de muchísimas personas al momento de estar sanando, que es las lealtades familiares. Sí. O sea, ¿qué consejo pudieras dar de cómo evolucionar o madurar a través de, seguramente tiene que ser a través de la terapia, pero de las heridas de la infancia, poner límites con la familia, porque creo que esas lealtades familiares nos impiden avanzar. Y duele muchísimo poner ciertos límites que son importantes para que nuestra evolución de sanación. Exactamente. Sí. Y es una de las cosas más difíciles que creo que el ser humano tiene que entender es que el proceso es individual y que a veces en un sistema pudiera tocarle solo a uno. O sea, y eso es súper doloroso. Hay que entender que somos individuos y que venimos a este mundo a evolucionar y a procesar la información, y es por medio de las heridas que viví en la infancia, y que cada quien lo va a hacer diferente. A mí me gustaría decirles, hay un cuento muy bueno que habla un poquito, que pudiera ayudar a la gente, que se llama El capullo de la mariposa, para que igual si lo pueden agregar o algo. Sí. Ese es un cuento corto. Ese cuento a mí me cambió mi vida y se trata de dejar de rescatar. ¿Okay? Porque creo que en el sistema de origen, uno por amor quiere que todos sanemos, ¿no? O 1, 2, 3 por mí y mi mamá, por todos mis hermanos. mi papá y mis hermanos, y no se puede. Y muchas veces no es primero tú, ¿no? O Siempre, sea, es una vez 1, 2, 3 por mi mamá primero y luego 1, 2, 3 por mis hermanos. No, y en México, miren, desde ahorita les digo, si decidieron nacer en México, venimos a trabajar nuestro sistema de origen y las lealtades familiares. Desde ahorita les digo. Wow. Es parte del aprendizaje. ¿Nos puedes platicar un poquito qué son las lealtades familiares? Sí, es toda esta, digamos, tendencia a hacer más bien, toda esta tendencia consciente o inconsciente de repetir o perpetuar una dinámica, creencia o situación familiar de mi sistema, hablada o no hablada. Ok. Porque wow. hay consciente o inconsciente también. También. Porque hay lealtades que se pueden ver súper claras. Hay lealtades que no, como la puntualidad. ¿O no, Pepe? Oye, pero fíjate, acabas de decir algo que me vuela la cabeza. Porque hace unos instantes dices que igual no es necesaria la sanación, ¿no? Ajá. Y luego este proceso. O la sanación puede ser solamente actualizar una creencia. ¿Y cómo evitamos repetir estos patrones? Ok. Siempre el primer paso es darte cuenta. Y para darnos cuenta, tenemos que ver que ya no nos funciona. La parte dolorosa es que a veces algo que a ti ya no te funciona, a tu persona de al lado, sea familiar, pareja, etcétera, puede seguir funcionándole, aunque sea tóxico. ¿Sí me explico? Por sus temas individuales. El hecho de que tú o yo esté lista para actualizarlo, modificarlo, sanar, hacerlo a una virtud, es individual.
Híjole, se siente fuertísimo porque amas a la persona de al lado y quisieras que viera lo que tú estás viendo y que caminara hacia allá contigo. Y pues no se puede. Cada quien tiene su proceso. Y a veces, ¿sabes qué, Michelle? Y eso fue de las partes más fuertes que tuve que aprender. A veces jalar a la persona para que lo sane resulta peor. Uh-huh. Y fuera de sumarle, le reste en su proceso individual. Y en el fondo es arrogante, ¿no crees? Sí, es creerme que yo sé más cómo deberías de sanar. Y normalmente, ¿sabes para qué lo hacemos? Para no mirarnos a nosotros. Y eso fue algo que yo tuve que aprender. A mí mi pretexto perfecto para yo no evolucionar, para no ir a terapias, es que tengo que ayudar a mis hermanos. Claro. Es que ellos tienen que estar bien. Uh-huh. Yo al final, pero al final eso tiene una intención oculta de victimismo. Claro. Y lo hice durante muchos años, hasta que ya me cargó el payaso, entré en una tristeza muy profunda que yo no sabía de dónde venía. Era la manifestación del duelo postergado de la muerte de mi papá. Uh-huh. Que no tenía, digamos, mucho sentido con lo que estaba sucediendo afuera. Uh-huh. ¿Qué estaba sucediendo afuera? En teoría todo estaba bien. Uh-huh. Y es un poquito como, todo está bien, entonces ya tienes tiempo para trabajarlo. Pero yo mi pretexto era, y es que tengo que salvar acá, y tengo que ayudar acá. Normalmente mi familia. Hasta mi familia ya me dijo a mí que esté para allá. O sea, tú ya déjame. Y yo dándoles sermones de, no, deberías hacer esto. Mis hermanos, y así ya está. Mi misma mamá diciéndome, ya esté para allá. Y ya, bueno, como que me quedé sin hacer nada y entonces manifestó la tristeza. Ahí fue cuando yo ya empecé a ir a terapia. Yo no iba a terapia. ¿Por qué? Porque yo en mi ego, en mi evasión, en mi bloqueo de mis heridas, en no querer indagar en el dolor, pues me disque autoterapiaba porque estudié psicología, pero pues era por arribita y no puedes. La realidad es que sí necesitamos algo externo que nos ayude. No tiene que ser solo terapia, puede ser un curso, puede ser un libro, puede ser una plática con un amigo, puede ser un podcast, puede ser un video como este. O sea, no tiene que ser solo la terapia. La terapia ayuda muchísimo, sí. ¿Por qué? Pues es uno a uno, te estoy hablando exactamente lo que me molesta, la otra persona está preparada, tiene el conocimiento. No, a mí sí se me hace esencial. La verdad sí ayuda muchísimo. O sea, si tú me dijeras, o sea, ya después complementarla con lo que tú quieras que le vayas agregando, pues qué maravilla. Pero sí, yo creo que sí es esencial. Digo, desde mi experiencia, ¿no? O sea, pero bueno. Hablaste hace un momento de tu divorcio. Ah, sí. ¿No? ¿Le ves tú alguna relación entre postergar el duelo de tu padre? Mucha. Con el divorcio de tu ex marido? ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en mi matrimonio inició cuando yo todavía no había sanado nada. Entonces, atraje una pareja que resonaba a lo que yo vibré en ese momento, que eran todas mis heridas no sanadas. ¿Qué fue lo que pasó? Yo estando en la relación de pareja, él me picaba unos botones que eran de todo lo que yo necesitaba sanar. Y yo a él. Porque, ¿qué creen? Para eso es la pareja. La gran diferencia es cuando somos relaciones conscientes, que ustedes son un ejemplo de ello. Cuando somos relaciones conscientes, yo no voy a usar eso contra ti. Y cada que tú lo hagas, yo te voy a hacer saber, oye, ya vi esto, me reflejaste esto, me tocaste esto, voy a ir a trabajarlo. ¿Sí me explico? Eso es tener una relación consciente. Soy consciente de que hay dos realidades y esas dos realidades están tocando botones y esos botones me están ayudando a ver en mí lo que tengo que actualizar, sanar, etc. Ojalá hiciéramos eso, pero no. Parecemos pues, Nintendo ahí tocándonos los botones. Bueno, el caso es que en mi divorcio lo que pasó es que sí me puse a hacer la tarea yo. Hubo un momento en donde había cierta dinámica con él que a mí me reflejaba muchísimo dolor, muchísima experiencia y yo trataba como de salvarlo, pero bla, bla, muy maternal yo, o sea, como una dinámica muy típica en México, la realidad. Total, empiezo a ir a terapia, empiezo a trabajar, empiezo a sanar y surge este dolor y tristeza tremenda del duelo de mi papá. Lo trabajo, lo sano. Y entonces a la hora de ya voltear a ver a mi matrimonio, como él no hizo la chamba, yo ya no le resonaba. O sea, yo creo que él me veía y ya ni le gustaba. ¿Por qué? Porque yo ya no le iba a picar esos botones, porque yo trabajé los míos. Y
Y él pudo haberse puesto a trabajar y los dos crecer a través de esa experiencia, que de eso se trata. O sea, a veces un miembro de la pareja va a ponerse a sanar más que la otra, pero está en la invitación de vente acá. Sí, sí, sí. Oye, ya ando yo acá en esta vibración, vente, te invito. Y viene esta que yo le digo inspiración, porque no se trata de salvar a la gente ni de jalarla, sino de inspirarla a que sane. Y eso es lo que podríamos hacer en nuestro sistema familiar. Claro. A mí me inspiró mi hermano. Mi hermano empezó a ir a terapia desde muy joven. Él se puso a romper patrones. Él trae la línea paterna más que la materna, que es diferentes aprendizajes. Pero yo lo vi que cambió tanto y él era así como en ciertas áreas de su vida lo modificó. Y yo dije, ay, mira, pues, ¿quién sabe qué hizo? Y me acuerdo que nos ponía límites así de, pues, ustedes vaya. Y yo decía, ay, le valemos. Porque yo estaba en esta dinámica de querer salvar a mis hermanos. Pero él lo trabajó en terapia y dijo, a ver, no, aquí no. Que luego hay otros estados, hay otras, a veces se nos ponen pruebas para ver si es cierto. O sea, es que en realidad la vida es súper padre cuando empiezas a entender esta parte de lo que me checa, pero que es muchísimo más profundo. Claro. Que el solo... Sí, la frase suena hasta chafa para lo que realmente es. Yo me conozco y sano a través de las experiencias y las personas a mi alrededor. Digo, mis amigas ya me dicen bien traumada porque me dicen, ya todo le quieres encontrar el simbolismo. Y yo, pues sí, pues pero yo estoy jugando un juego padrísimo. Se pone difícil a veces, se pone súper difícil. Pero fue algo que yo aprendí. O sea, cuando surge lo de mi divorcio, quien era mi esposo, pues tuvo ciertas actividades que se me hicieron lógicas para lo que yo había trabajado y para la dinámica que teníamos y para la sanación que había hecho yo. Y me acuerdo que mucha gente, o sea, me dio muchísima tristeza, entré en un duelo tremendo también por el divorcio. O sea, no creas que yo andaba así como pez en el agua, ¿no? Al mismo tiempo sí la gente me decía, pues te veo triste, pero tranquila. Y ahí es donde viene eso, ¿no? O sea... Bueno, no sé, yo lo que te quiero preguntar es que entonces no hay posibilidad de continuidad en una pareja que uno avanza y el otro se queda. Sí, el que se queda acepta la invitación del otro, pero hay veces que no están listos, ni listas, o no les toca, ¿no? Es como estas situaciones a veces sonadas de ciertas parejas que anduvieron 10 años y que uno no quería casarse y no quería en el matrimonio y terminan. Y en cuanto terminan, esa persona tiene un novio o novia y se casan luego. Y le dice, ¿cómo? Pues que no decía que no quería. No estaba listo tú, ¿no? Y no era esa persona, aunque la quisiera. ¿Sí me explicó? Sí. Ahora, volviendo a la respuesta de tu pregunta, sí se puede, nomás a veces no toca. ¿Sí me explico? Y es muy doloroso, pero es la realidad. Okay. Y fue parte de lo... Y eso también es en la familia. Es como yo les digo a mis pacientes. Es que imagínate que tú estás en una casa de espantos y estás en la dinámica familiar toxiquísima y la puerta de la sanación o de la actualización o del acomodo de la información solo se te abre a ti. Pero tú estás tratando de encontrar a todos para que agarren la puerta y te estás perdiendo tu puerta. Te estás perdiendo tu puerta. O sea, pero ¿cómo identificas lo que hay que sanar en ti y luego en los demás? ¿O qué tratas de sanar? Normalmente te lo refleja la experiencia, la situación o las personas. Pero para eso sí hay como que entender un poquito más. Por ejemplo, digamos que el otro día llegó una paciente, fíjate, que se pone bien padre, la verdad. Yo me vivo cosas, amo mi trabajo. Sí, me encanta eso. El otro día llegó una paciente llorando porque su gato tenía otra familia. O sea, llegó con un collar de un extraño. Es como si tu gatita llegara con un collar. Y estaba llore. Y yo le dije, a ver, ¿sí estás llorando por eso o por algo más? O sea, sí está triste que igual, pero estás llorando con muchísima emoción. Está muy fuerte eso. Es como... entonces yo le pregunté,
Oye, cuéntame de tu papá. Porque los gatos representan un poquito más la energía masculina y los perros la femenina, más no es regla, ¿ok? Ok. Son tendencias Sí, sí. simbólicas. Entonces le dije, oye, ¿crees que tu papá podría tener otra familia o algo así? Y me dice, pues fíjate que siempre ha habido un rumor de que en el pueblo tal tiene un hijo No. con otra señora, pero nosotros... Y yo dije, bueno, pues quizás no estás llorando por tu gato. Y entonces ya empiezan a llorar y dicen, no, pues yo creo que sí. Y luego, ¡pum! A la semana sale la información. ¿Qué? Se abrió la llave. Se abre la cajita de Pandora, el papá dice, tengo otra familia, este es un medio hermano, o sea, no estoy con la persona, pero lo reconocen. Wow. ¿No? Entonces digamos que el gatito era esta experiencia que la estaba preparando, consciente o inconsciente, era más inconsciente, que había una información. Entonces yo les digo, todo lo que ya se manifieste de alguna forma, pueden ser varias, es porque ya estás listo o lista para procesarlo. Para abrirle la cajita de Pandora. Mira, Pepe, mientras no se manifieste, no estás listo. ¿Y qué creen? Nunca se acaba. O sea, esto es para toda la vida. Claro. Y para todas las vidas. Y para todas. Pues eso venimos, y no, pues nos quedamos donde andábamos, yo creo, que no sé dónde sea, pero... Claro. Pues eso. Totalmente. Entonces, todo tiene que ver con la lealtad de esas heridas. Sí, porque, o sea, bueno, hay dos puntos, ¿ok? Las lealtades de las heridas familiares es un tema, ¿ok? Que es, yo voy a querer pertenecer a la dinámica familiar, incluyendo lo que nos duele. ¿Sí me explico? Sí, sí. Ok. Y a veces yo no quiero sanar, porque si sano, ¿qué va a pasar? Te desvinculas, ¿no? Me desvinculo. ¿Y entonces qué voy a sentir? Que ya no pertenezco. Uh-huh. Y luego agárrense, porque al sistema no le gusta. Uh-huh. Entonces, tus familiares te empiezan a decir, por ejemplo, si tú atraes una persona en pareja que te va a invitar a moverte a espacios diferentes, como pues quizás a ustedes les pasa un poco con la diferencia de edad o cosas así, pues igual y tú, Michelle, recibiste mucha información de cómo andas con él, y luego ve a lo que se dedica. Pues Pepe trabajaba en las antro. Sí. Que bueno, los dos eran igual de fiesteros. Yo creo que tú eras más fiestera. Pero bueno, probablemente te dijeron. Claro. Entonces, era esta parte, pero la dinámica oculta era que Pepe te iba a invitar a moverte a espacios totalmente nuevos. Y fue lo que te atrajo de él. ¿Sí me explicó? Pero la gente que vive lo conocido, sobre todo el sistema familiar, te quiere jalar a la lealtad, te quiere jalar a la dinámica conocida. Sí, cásate con un güerito. Te creas. Eso sí nunca me dijeron, se los juro. Bueno, a mí no me importa. O sea, no, es más bien. anacrónico. Es más bien esta parte de. Es que todavía ni sabes a dónde te iba a llevar esa relación. Y el sistema de origen conscientemente tampoco lo sabe, solo sabe que no le gusta. ¿Sí me explico? O un trabajo o un viaje. Me quiero ir a vivir de intercambio a España. Y en España, pues tu nivel de conciencia se va a ampliar, ¿no? Porque viajar expande. Y yo vivo en una familia muy cerrada, en donde las reglas son muy limitadas. ¿Esa familia va a querer que se vaya de intercambio? No, pues No, claro que no. No. Y va a hacer todo lo posible porque no se vaya. ¿Y por qué al sistema no le gusta? Porque es desconocido. Ok. Todo lo desconocido. Pues rompe con toda esta costumbre de linaje, ¿no? Sí, y de Que te las hace la reglas y de pertenencia. lo que sabemos. Bueno, Que te hace ser el clan. abuso. ¿Cómo se perpetúa el abuso? La violencia. Ciertas dinámicas que son súper tóxicas, que ya no funcionan, pero en algún momento funcionaron. Ese es el tema. ¿Y esas dinámicas tóxicas se relacionan con los ancestros? Sí. ¿Tiene que ver con los ancestros? Sí. Es algo que el sistema encontró. Arrastra. Pues, pero es que hubo una razón de que fuera. Ok. Mira, te lo voy a explicar con un ejemplo que uso mucho en terapia. Ok. Que tiene que ver con triángulos amorosos o infidelidad. Ok. Imagínense
no es mi caso, voy a hablar así en general, ¿va? Imagínense, pero voy a ponerme como si fuera yo. Imagínense que tuve una bisabuela o una tatarabuela y que ella tuvo una pareja, porque aparte hay que entender que vivimos en México y en México eran unas dinámicas, o sea, nuestra tatarabuela probablemente fue robada por nuestra tatarabuela. Es más, Sí. nuestras abuelas, Ujú. ¿ok? Entonces, imagínate que la tatarabuela la juntaron a sus 14 años con un señor, mi tatarabuelo, de 40, sí, 40 en esa época, ¿no? Ujú. Y era un hombre violento. ¿Por qué? Pues porque trae la tendencia a ser violento. Y todas las noches la golpeaba. Ujú. Y un día llega y no la golpea. Y ella dice, ah, caray, llegó bien de buenas, pues, ¿qué pasó? Y resulta que el señor, supongamos, iba a un prostíbulo, ¿no? Y tenía ya a su amante ahí en el prostíbulo. Entonces esta mujer empieza a decir, los días que él se va al prostíbulo o que tiene a su amante, no me golpea. Entonces ella empieza a vibrar, a codificar en el ADN, a codificar esta regla o este código de decir, es mejor atraer un hombre infiel para que no te pegue. ¿Ok? Ok. Y entonces la hereda, genéticamente o por medio del ejemplo. Entonces le Con la da... verbalización también, ¿no? ¿Mande? Con la verbalización También. Y existe el mandato de, o una lealtad, de decir, las mujeres de este sistema van a atraer hombres infieles porque es lo seguro, porque es como podemos sobrevivir. ¿Ok? Porque la teoría sistémica o constelaciones familiares también tiene pues la afirmación de que el sistema lo que busca es sobrevivir, perpetuar la vida. Por eso no sé si han oído en constelaciones que es agradece la vida. Es por este tema, porque pues como le hicieron, la tenían mucho más difícil. La realidad es que a nosotros nos toca sanar más. Claro. Porque tenemos más herramientas, tenemos más comunicación, ya traemos menos carga energética. Y ya también estamos cada vez más abiertos a voltear a ver ese pasado. Claro, porque ¿no? tenemos más tiempo. Antes estaban sobreviviendo, había una revolución, había hambruna, había enfermedades que te mataban. Ujú. Ahorita pues ya tenemos más estabilidad para poder hacerlo. Ujú. Y entonces está esa lealtad, volviendo a este ejemplo del mandato a las mujeres, Ujú. y entonces ya no se dice y está pasado en la información inconsciente del sistema. Y entonces, ¿qué me va a gustar a mí en este ejemplo? Pues puede haber un hombre fiel y un hombre infiel. ¿Cuál me va a gustar? El infiel, porque traigo el mandato inconsciente. Hasta que alguien se cansa, no le gusta, dice ya no quiero y hay que actualizarlo. ¿Cómo se actualiza? Primero es dándote cuenta. Normalmente es cuando ya vamos a terapia, cuando ya nos tupió algo, que ya no nos gustó, nos duele tanto, nos molesta tanto, nos incomoda tanto que ya vamos, cueste lo que cueste. Ujú. Porque yo me acuerdo que yo no tenía tanto dinero y yo dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a ir a terapia. Ujú. Cuando ya decidí ir a terapia. Ya después me fue muy bien, entonces ya me pagaba muy bien mi terapia. Ujú. De hecho, muy cercano me empezó a ir muy bien. Sí, porque probablemente también haya tu tenido que ver la vibración terapia. cambia, Ajá. obviamente. Entonces, esta persona, supongamos yo, en este ejemplo que estoy inventando, voy a terapia y entonces el terapeuta me ayuda a indagar cómo han sido las relaciones en el sistema familiar. Oye, ha habido más infidelidades. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo es el matrimonio de tus papás? Eso es como yo lo trabajo, Ujú. por mi enfoque. Hay otras personas hay otros terapeutas que se enfocan más, por ejemplo, en el síntoma de pues te voy a dar herramientas para que te comuniques mejor con tu pareja o para que termines. Normalmente el terapeuta se inclina a que el matrimonio continúe si los dos quieren, Ujú. la realidad. O sea, si se busca como, si no hay violencia o si no hay algún tema así como muy potente, Muy la tendencia sí es a que el matrimonio se continúe. Entonces, en mi caso, como yo lo trabajo, yo indago la información de la infancia, la adolescencia, el sistema de origen y a veces vidas pasadas. Lo último es vidas pasadas. Siempre es infancia, adolescencia, sistema, o sea, lealtad, alguna lealtad familiar. Y si ya de todo eso ya lo acomodamos y se sigue perpetuando la situación, entonces yo a veces hasta les digo, checa registros akáshicos. Hay que checarle más para atrás. Más para atrás. Casi yo no me voy ahí. Qué Casi pedo. yo no me voy ahí.
pero lo he llegado a hacer con ciertos pacientes y sí salió información. Y hay que tener mucho cuidado con quién vamos también. Sí. Porque sí es importante que la información sea buena. O una constelación familiar. Ahí también se ve. Fíjate que estaba escuchando a una persona que no me viene a la mente su nombre, pero precisamente hablaba de esta parte donde dice, siempre tenemos una recurrencia a voltear hacia el pasado. O sea, si hablemos de sistemas psicologistas o no, vas a la infancia. Luego, a veces no es suficiente yendo a la infancia, hay que ir a la familia, ¿no? Que es como un paso más hacia atrás. Sí. Incluso a veces es necesario todavía recurrir a los ancestros. Sí. Y luego vidas pasadas. ¿Por qué no tomar la alternativa de vivir en el presente? Porque a veces, ¿te contesto? Sí. Porque eso es lo que buscamos. Y en realidad eso es a lo que venimos. Al mismo tiempo, a veces hay códigos. Es como una computadora, ¿ok? Es como tu iPhone. Tu iPhone te empieza a decir, necesito actualizar el iOS. ¿Puedo decir marca? Sí. Ojalá no. Al rato llegan los patrocinadores. Sí. Bueno, es como tu celular, ¿no? Si tienes iPhone, sí. ¿no? Eres Team iPhone. Y te dice, necesito actualizar. Entonces uno puede decir, ay, no, qué flojera, ¿no? Y le picas más tarde y te dice, ¿en la noche? No, ni en la noche, ¿no? Entonces, tú sigues con tu celular así, pero luego, ¿qué pasa? Ciertas apps ya no funcionan. ¿Ok? Y entonces ahí ya se te está obligando. ¿A qué? Pues A actualizarlo. Así es. En el presente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que siga funcionando bien. ¿Sí? En el presente. Sí, total. ¿Ok? Claro, entonces, totalmente. Y a veces hay gente que viene más voluntaria a ciertos sistemas para sanar más que otros. ¿La generación de hoy está más apta para eso? Sí, mucho más, desde la vibración. Y eso también es un tema muy fuerte que los hijos hacemos con los padres. Somos muy duros porque nosotros la tuvimos más fácil gracias a lo que ellos trabajaron. Entonces, como se siente más fácil, se nos hace súper normal voltear hacia arriba, o sea, hacia ellos y decirles, qué poca que me hicieron esto y cómo no sanaron y cómo tú no vas a terapia. A ver, ¿no? Al que nos toca ir a la terapia es a nosotros. Es súper bonito. Yo tengo una mamá que va a terapia y ha ido a terapia y a diferentes y está muy abierta y tengo esa gran bendición de haberlo experimentado, pero le costó muchísimo trabajo y es una de muy pocas que conozco, pues. ¿Por qué? Porque no les toca. Pero de todos modos, si tú recriminas de esa forma, pues la verdad es que dirías, oye, no le has entendido, ¿no? No le has entendido. No le has entendido a la que te toca a ti. Sí. Y volviendo a tu pregunta un poquito acerca del presente, sí. O sea, el objetivo es estar en presencia, en mindfulness, en mente presente. El tema es que a veces en mi presencia me da información de cosas, experiencias, códigos, creencias que tengo que actualizar para seguir moviéndome a espacios de mayor valor o de mayor evolución. Ok. La gente que no hace esta chamba, Pepe, se estanca. Lo vimos en el COVID, claro, ¿no? Durante la pandemia, la gente que dijo, yo voy a usar esta experiencia para actualizarme, a ver, ¿cuánta gente se quedó sin trabajo y dijo, a ver, no, yo con esto crezco o no sé cómo le hago, y busco formas? Es como navegar en la incertidumbre, en la dificultad, en la sanación, en el evolucionar a través de la experiencia. ¿Y qué pasó con la gente que se quedó? Ay, no, yo me voy a esperar que todo pase. Ay, no, o sea, lo que no se movió. Pues a mí ahorita me están llegando muchos de esos pacientes. Que ya con el jarrito, ya con el iPhone en muy malas condiciones. Sí. No sirve nada. El WhatsApp ya ni le sirve. ¿Sí me explicó, Pepe? Sí, no, claro. Totalmente. Y sí, el estado que buscamos es el de presencia. Pero el presente a veces me manda información como un gatito con otro collar, como mi pareja diciéndome algo que me pone a llorar tremendamente y que si me lo hubiera dicho hace un año no me ponía a llorar. Y me puso a llorar ahorita, ¿por qué? Porque estoy listo para actualizarlo, sanarlo. Sí, y verlo.
¿no? Y verlo. Y en 5 años va a haber otra cosa, y en 10 años va a haber otra cosa. Yo por eso les digo a mis pacientes, yo no doy de alta como tal. Yo te digo, pues se me hace que ya con esto que te diste cuenta, las herramientas que te estás llevando y la información que quieres entender afuera, te puedes ir un rato a vivirlo. Y se van. Y yo les digo, aquí están las puertas abiertas si necesitas cierta información o si necesitas como revisar algún tema, pues lo podemos ver. Al mismo tiempo, no quiere decir que con esto ya sanaste, san se acabó, Claro. graduada de la vida. Uno quisiera que fuera así, pero no es así. Y en el proceso, en el Inter, ¿cómo funcionamos? ¿Cómo funciona una persona que está en periodo, en proceso de sanación? ¿Cómo se Yo creo que hay visualiza? ciertas fases, dependiendo también del paciente. Hay una tendencia que yo veo que es el paciente que no quiso trabajar y que aplazó, o sea, ese que le hace al iPhone más tarde, que yo era una de esas. O sea, yo literal también a mi iPhone le decía más tarde, por eso uso esta analogía. Y esos ya llegan muy mal a terapia. ¿Por qué? Porque ya les cargó el payaso en muchas áreas de su vida. En la pareja, en el trabajo, hasta con las mascotas, como te digo. O sea, en varios sistemas o en varias ramas. ¿Okay? Ese es un perfil. Ese la pasa muy mal. ¿Por qué? Porque ya llenó el jarrito, llega muy mal a terapia. Primero hay que hacer una recuperación energética para que pueda yo también sanar. fui esa cuando llegué con Ana por primera Y vez. hay mucha contención primero del terapeuta en acompañar a levantar la energía para que luego venga la sanación. ¿Sí me explico? Para que luego vengan las caídas de 20, venga la fuerza interna para poner límites, para ponerme límites, para actualizar información, para que te caigan 20 durísimos, como el hecho de que tu padre quizás tenga otra familia, como el hecho de que tu pareja te es infiel, o que, pues, ¿cuántos? Hay miles de ejemplos. Claro. Hay otros que son los que normalmente ya pasaron por esa, que están viviendo, se están relacionando, se conocen, se saben, están en contacto con sus emociones, viven en el presente y están revisando sus dinámicas, y cuando algo me mueve, cuando algo me sangolotea, no lo niego y me hago cargo, lo proceso y me hago cargo y reviso qué me está reflejando esta información, qué me está chocando. Y entonces ya veo, si yo lo puedo sanar, porque el objetivo es ser autosanadores. O sea, yo tener esa capacidad de darme cuenta y de cuando no estoy pudiendo ir a terapia. ¿Sí me Ay, qué explico? interesante, me encanta. Sí, como un este recurso de última instancia, ¿no? Porque Pues a mi línea busca eso, dar herramientas a mis pacientes para que tengan cierta capacidad, al menos de una autoobservación y de una responsabilidad de su propia sanación, y te da Sí. mucho camino, sea ¿no? necesario o no ir a terapia. Claro. La verdad es que si ya lo hiciste el trabajo difícil, ya estás actualizando el iPhone cada que te dicen. Claro. ¿Sí me explico? Ya, o sea, yo Y soy... tarda menos, ¿no? Se supone. tarda mucho menos, porque ya no te va a hacer las 7 actualizaciones pendientes, ya solo te va a hacer una. Claro. No. Yo creo que así como para concretar con todo esto que acabamos de tocar los temas, o sea, al final, resumen, hay que atrevernos a observar esas heridas de la infancia Sí, no hay para de otra. empezar el camino de la sanación, Sí, no hay de otra. ¿no? O sea, creo que es el punto número 1 de partida de cualquier persona, según lo que estamos hablando. Y te quiero aclarar algo muy importante. No es necesario tener literal la información de mi herida. ¿De cuándo pasó? ¿Cómo fue? ¿Cuál es? Sí ayuda mucho esa información, ojo, ¿eh? O sea, sí le suma a la sanación. Más, a veces llegan pacientes muy clavados. Es que tengo la herida de abandono y la herida de traición, y entonces, o sea, bien autodiagnósticos. Y entonces yo les digo, Superdidácticos, ¿no? sí, está muy bien todo eso. Ajá. Pero, a ver, ¿por qué no mejor nos hacemos cargo de tu niña y tu adolescente? Sí. Para que cada vez que te venga con una nueva información, sea una herida, sea una vieja, una nueva, en tu presente, cada que se manifieste, tú sepas qué hacer. Claro, y para ser consciente que nuestras relaciones y toda la gente que está a nuestro alrededor Nos va. tiene que ver con eso. Sí. Entonces, yo sí creo que cambia por completo tu día a día y tu perspectiva de la vida, porque entonces entras en un mood de no juzgar. Exactamente. Y entonces se vuelve
mucho más ligero Y todo el camino. respetar los procesos de cada quien. No, claro, y porque entonces cuando dices, no manches, ¿no? Si estamos hablando de lo que te choca, y lo que me choca de ti, yo también, Es porque tú lo tienes que porque yo trabajar. lo tengo que trabajar, pues mejor me callo. Sí. ¿No? Mejor me pongo a chambear, ¿no? O sea, van a tener una buena plática al rato ustedes. Pues Y- nos toca cenar ahorita. Sí. Y pues bueno, ¿tú qué quieres decir de todo esto? Pues que me parece muy interesante toda la labor que has hecho. Ay, Digo, pues me mira. has bateado cuando he Sí, solicitado. porque es mi amigo. Sí, mi amigo. es y que no. te- No, se terapeutas entiende, no. se entiende. Porque no voy a tener una imparcialidad. Y Michelle también es mi amiga, entonces va a No, haber yo sé, subjetividad. es una broma. Pero luego cursos sí podemos, Eso estaría muy Sí. interesante. Sí, cuando haga, ya voy a ponerme las pilas con ese tema. Sí, mucha gente de ahí de la oficina ha ido contigo. Ah, están sí, superfeliz. claro, gracias, porque Están súper felices. me tienen la confianza. No, ustedes de- y también que sepan que tienes un podcast Ah, sí, y que de ahí Sí. viene mucha más información. sí. Para poder ahondar, ¿no? De Sí. igual algún tema que les haya resonado, que Sí, ahí pueden Les ha revisar. causado. Está todavía bebé, pero hecho con mucho amor y el contenido es muy bueno. valioso. Me mandan, lo pausé un poquito, pero ya lo estoy retomando. Me han escrito pidiéndome más, de que, oye, ¿qué onda? ¿Y dónde están los demás? O me han llegado pacientes porque escucharon el podcast o se lo compartieron. Y pues eso a mí me encanta porque al final a mí me encanta comunicar y tengo un muy lindo don que estoy muy agradecida de la comunicación y de explicar cosas Sí. difíciles como con ejemplos como el iPhone. De verdad, o sea, tengo esa capacidad linda de como aterrizar Simplificarlo. información Con peras y manzanas. Ahí te lo explica. sí, y no porque estemos Sí. tontos, sino porque así nos enseñaron las cosas nuevas que venimos a hacer. Claro, me Si encanta. tú vinieras a aprender a leer, te voy a enseñar cómo le enseñas a los niños, no diferente. Claro, me Y encanta. entonces, ese es mi objetivo en los podcasts, en los cursos. Tengo un curso de inteligencia emocional muy lindo pregrabado Increíble. que amo y lo hice también con muchísimo cariño, donde te explico cómo procesar las emociones de manera Simple, práctica, cero Sí. choro mareador. Y pues soy 1-a-1 terapia y ya estoy buscando cómo hacerlo grupal con esta metodología que he descubierto y esta forma de explicar lo que pues me ha funcionado muy bien en el 1-a-1. Qué Ya. increíble. Muchas gracias, Eso, Aida. Vamos a dejar los datos de Aida, vamos a dejar su podcast. Si quieres, dinos cómo encontrarte. El podcast está está Levitar Podcast, elevando nuestras conciencias. Tengo un perfil que es Aida Levi Terapeuta, en donde ahí doy información, a veces los ligo, a veces no. Y para consultas, pues ahí vamos a poner los datos. Vamos a poner los teléfonos. Y Cualquier tengo cosa mi nos página escriben. web, aidalevi.com, en donde podrían comprar el curso si quieren. Y viene información acerca de mí también para que le echen un vistazo de cómo trabajo. No es tan, está diferente como trabajo, pero Me encanta, Pero- me Bien, encanta, está me chido. encanta. Súper recomendado. Vayan con Aida, pídanle consejos. no doy tanto Desaprendamos. consejo. Desaprendamos Actualizar. herramientas, Actualizar. más bien no consejos, herramientas. El radar es, si algo me estás angoloteando mucho afuera, es el iPhone diciéndome, actualízate. Ujú. Sana, es que la sanación tiene que ver con actualizaciones, con limitaciones que tengo que afrontar, con emociones que tengo que procesar hasta trascenderlas y que a veces necesitamos ayuda. Pues sentimos muchísimo todos los que tienen Android. Porque Lástima, quién sabe, Margarito. igual Android no necesita Está- actualizaciones y no sabemos. Estuvo muy segmentado aquí Pues bueno, Igual el Android no necesita actualizaciones, nomás el iPhone. muchas No, gracias. Ya muchísimas nos gracias. contarán. Gracias, Ya Aida. nos contarán. Muchísimas gracias. No, hombre, a por ustedes estar por aquí. la invitación, Gracias. de verdad, y gracias a todos. Adiós. Recuerden Nos seguirnos vemos en el en nuestras próximo. redes sociales. Estamos en Spotify, en TikTok e Instagram como Fuck Normal I Want Magic Podcast. Y también nos encuentran en YouTube como FCK Normal I Want Magic. Muchísimas gracias. Gracias. Bye.